Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal de Criticones. Hoy os traigo una recomendación, Ruby Sparks, una película de 2012 protagonizada por Paul Dano, el chico de Pequeña Miss Sunshine, y Zoe Kazan, una chica a la que quizá conozcáis por películas como Fracture o Revolutionary Road. No, no sale Ryan Gosling. Ella también es la que escribe el guión y los directores son los mismos que los de Pequeña Miss Sunshine, y por eso quizá cuando la veáis notaréis ciertos toques suyos. Bueno, pues la película tiene un guión muy bueno, muy original. Trata de un chico que es un escritor que con su primera novela se ha hecho muy famoso y a partir de ahí entra en el llamado síndrome de la página en blanco, es decir, se queda sin ideas o no sabe desarrollarlas y claro, no puede seguir su carrera profesional, con lo cual decide ir a un terapeuta para que le ayude con esa crisis. Su terapeuta le pone ejercicios y uno de ellos le ayuda a salir de ese bache y comienza una novela con una chica como protagonista que se llama Ruby Sparks, de ahí el nombre de la película. Y bueno, él lo crea ese personaje a su medida, a su gusto, y para él es perfecta, con lo cual termina enamorándose de ella. Una mañana se levanta y se la encuentra en su cocina. Entonces empieza a pensar que ha perdido la cabeza, porque no sabe ya distinguir entre la realidad y la ficción y no sabe si es que se está imaginando a su protagonista porque se ha obsesionado con ella o que esa chica existe de verdad. Bueno, a medida que pasa el tiempo intenta buscar pruebas para convencerse de que es una chica real. Habla con su hermano, que es uno de sus mejores amigos a su vez, y bueno, el chico tiene una particular forma de ver si la chica es real o no. Le dice que escriba todo lo que crea que esta chica puede hacer para ver si cambia a su antojo. Y bueno, así hace. No os voy a contar más porque si no ya os la destripo, pero está muy bien porque vemos cómo va cambiando la historia de los protagonistas, de su relación sentimental y de la relación con otros personajes. Cómo se enfrentan a... Bueno, supongo que esto es como una especie de comparación con cómo cuando nos enamoramos de una persona o conocemos a alguien que nos gusta, tendemos a idealizarla y a creer que va a ser siempre de la manera que a nosotros nos gusta y que es siempre perfecta. Dios mío, no puedo vivir sin ti, pero a la vez quiero que te vayas lejos porque no te aguanto. Bueno, esta película lo que hace es desmontar un poco ese concepto que tenemos sobre las personas. Es bastante recomendable. Es buena porque, aparte de que la historia que cuenta, la trama, la idea que desarrolla es buena, los personajes son muy buenos, son bastante cómicos en algunos puntos, en otros son bastante realistas, porque viven situaciones que a casi todos nos han pasado, quizá no tan exageradamente, pero algo similar. Sí, sí, a veces somos patéticos, sí. Y además pienso que es bastante buena porque tiene la facultad de combinar muy bien una historia que a priori es dramática con tintes de comedia y sobre todo romance, o sea que a los que os gusten las comedias románticas, las películas de amor, os va a gustar, a los que os gusten las comedias os va a gustar y a los que os guste el drama os va a encantar. Creo que están muy bien combinadas estas tres cosas. En ningún momento hay ningún desentone ni por parte de los actores ni por parte de la historia, no es nada estrambótica. Además, introduce muy bien la parte de fantasía en una historia que es bastante realista. Y bueno, también tenemos la banda sonora, que para mí está bastante bien escogida, porque son temas en su mayoría instrumentales, o casi por completo instrumentales, que van muy bien con el tono de la película, le dan mucho dinamismo, le dan mucha intensidad a las escenas y no te distrae a la vez de lo que están contando.
Decir que es una película de corte independiente no es Love Actually, no es ninguna de esas películas vacías sobre amor, absurdas, en las que todo acaba bien. Todo y siempre acaba bien. Es una película que, dentro de que es independiente, sé que hay alguna gente a la que esta palabra como que le tira para atrás cuando se dice, cuando va asociada a una película, pero yo os aconsejo que la veáis porque sorprende muy gratamente. Y no sé qué más deciros. O sea, creo que es una de las mejores películas que vi en 2012 y creo que os va a gustar a la gran mayoría. Así que os animo a que la veáis, a que la juzguéis por vosotros mismos, que nos comentéis algo debajo si os ha gustado, si no os ha gustado. Y nada, pues a seguir viéndonos y que si os gustan las críticas que hacemos, ya sabéis, os suscribís y nosotros tan contentos. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.